Materiales. Te dejo la lista completa de materiales en la descripción. A tener en cuenta. La idea de este proyecto es darle nueva vida a una lata metálica. Si vas a utilizar una lata como yo, debes prepararla antes para evitar que el metal se oxide por dentro y en la base. Si no lo haces, el óxido va a terminar envenenando tu planta. Te dejo un link en la descripción al video de cómo hacer esto fácilmente. Por último, la silicona tiene que ser neutra, no acética. Corte de material. Tenía muchos restos de azulejos de otros proyectos y pensé en este diseño para poder reutilizarlos. La base de mis colores va a ser este azulejo, que me gusta mucho. Entonces voy a combinarlo con colores sólidos rojos, amarillos, café, en el fondo que tengan estos mismos colores. Voy a cortar franjas de un poco más de 1 centímetro. No pueden ser muy anchas porque, por ejemplo, si cortara una franja de este ancho, perdería su forma curva. Entonces, esta tiene un poco más de 1 centímetro, ahí queda perfecto. Voy a cortar del largo que me salgan y después al ir adhiriendo voy a ir acomodando. Marcamos con el cortador de vidrio. Tienen que escuchar ese sonido. Y después cortamos con la tenaza abridora o pico de pato. Esta pieza no tiene suficiente espacio como para utilizarla pico de pato. Entonces lo que voy a hacer es con la tenaza devastadora. De todas maneras la marqué, porque eso me ayuda a que el corte me quede más recto. Y lo voy a ir alicatando para lograr la figura que quiero. Corté bastante material y estoy tratando de acomodar para ver si me va a faltar. Medí el tarro de alto y de diámetro, entonces así voy a tener una estimación aproximada de cuánto necesito. Al final saqué el negro porque sentía que no iba con los colores que yo quería. Voy a seguir cortando, tengo que llegar aquí hasta como los 30 centímetros, después voy a ajustar acá y ya comienzo a pegar. Acomodé todas mis piezas. Acá lo importante a tener en cuenta es que estas líneas no coincidan, porque si no, visualmente tiende a llevarse toda la atención ese sector y la idea de esto es que fluya, es que al mirar no haya un punto focal, sino que se distribuya en todo el diseño. A mí me gusta tener esto más o menos considerado porque la silicona es un poco compleja de trabajar, se va pegando en las manos, entonces como que no voy a tener tiempo para estar cortando, pegando, ajustando. Me gusta tenerlo más o menos listo y después solamente dedicarme a pegar. Adhesión de piezas. Voy a adherir las piezas con silicona. Recuerden trabajar en un lugar ventilado a pesar de que la silicona sea neutra. Voy a poner una cantidad de adhesivo suficiente para pegar y en esta zona voy a tener que poner un poquito más para lograr nivelar con la de abajo. Como esta lata está dibujada, para mí es fácil seguir las líneas. Puedo seguir esa, pero si tu lata es más lisa, puede que quieras hacer unas líneas con una regla para usar de guía. Ahí cubrí el espacio porque si queda ese agujero, después se puede llenar con polvo o con la misma humedad. Voy a dar una última revisión a las piezas,
que se pueden haber movido mientras pegaba. En esta zona voy a poner unos trocitos de azulejos blancos. Esto porque quiero poner fragüe blanco, entonces creo que se le va a dar como un cierre o una continuidad a todo el diseño. Tengo aquí algunos excedentes de silicona que ya se puso como goma, pero todavía se puede eliminar, los voy a sacar para que después el fragüe ocupe ese lugar. Ya está listo, ahora lo voy a dejar secar por 24 horas antes de fraguar. Fragua pastina. Ya está completamente seca la silicona, las piezas adheridas y vamos a fraguar. Yo elegí un fragüe blanco, lo vamos a mezclar el polvo con un poco de agua y cola. A mí me gusta adicionar un poco de cola para lograr un efecto más compacto al secar. Es poquita. Vamos poniendo el agua de a poco, ya que en este caso queremos lograr una consistencia más densa que la típica, considerando que el metal, que es nuestro soporte, no es poroso, entonces no va a absorber agua como la madera. Hay que ir poniendo de a poquito porque esto cambia de un segundo a otro. Ahí tenemos la consistencia que buscamos y vamos a comenzar a aplicar. Cantidad generosa, esto lleva harto fragüe. Y vamos a poner especial cuidado en estas zonas, en las esquinas y acá arriba. Vamos a hacer una terminación especial con más cuidado. Está todo cubierto de fragüe. Ahora voy a eliminar un poquito los excesos con mi mano para empezar con la limpieza. Vamos a humedecer una esponja. A mí me gusta estrujarla por completo y comenzamos a limpiar. Para ir removiendo los excesos de fragüe y reubicando los espacios que pueden haber quedado incompletos. Esto se hace cuando ya uno nota que el fragüe ha secado un poquito, que en este caso fue rápido considerando que lo hice bien denso. En esta zona también queremos suavizarla más que nada, para que tenga una buena terminación. Y si vamos detectando cualquier espacio, tenemos nuestro resto de fragüe que no eliminamos hasta el final. Aquí también. Ya lo limpié, ahora voy a esperar que esto se ponga como un polvito para que hagamos la limpieza final con el paño seco. Voy a comenzar a limpiar este polvito que ya secó. Suavemente para no remover el fragüe de los espacios entre las piezas. Creo que esta es mi parte favorita, cuando ya empezamos a ver el resultado final. De todas maneras, el fragüe cuando seque bien se va a poner más blanco, siempre se torna un poquito más grisáceo cuando está húmedo. Limpiamos con harto cuidado. En esta zona no voy a limpiar mucho porque quiero que permanezca, y lo mismo acá arriba. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.